Tiene la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, muy buenos días, señor presidente. Realmente interesantísimo los dos proyectos de ley, los dos acuerdos que hoy estamos tratando de manera conjunta con la Comisión de Relaciones Exteriores. Fundamentalmente, quiero destacar, en principio, la reestructuración de estos proyectos de ley, porque hablan a las claras de una integralidad y una inclusión con respecto a muchas áreas que antes estaban un poco restringidas en el objeto de estos dos, tanto del Banco Asiático como de Fomplata. Específicamente la pregunta que quería hacer era si había topes en los porcentajes de utilización de acuerdo a los rubros y por países de los distintos ítems. Estuve observando la presentación y vemos los porcentajes que están destinados a infraestructura, vemos los porcentajes que están destinados a vivienda, a energía. Es decir, mi pregunta específica es la siguiente: si dentro de la estructura y modalidad de préstamos tienen un tope, o sea, un techo de porcentaje de préstamos para infraestructura o para vivienda o para servicios o para energía o para emprendimientos ecoproductivos. Gracias. Muchísimas gracias, señora senadora. Efectivamente, en el caso del Banco Asiático, es un banco que se dedica específicamente a cuestiones de infraestructura. Entonces, todos los proyectos, como usted bien dice, están enfocados en cuestiones transporte, energía, agua y saneamiento, etc. En el caso de Fomplata es un poco más amplio, y si bien en el caso de la República Argentina tratamos de hacer proyectos que tengan que ver con cuestiones de infraestructura, también está abierto a otras áreas como educación, cuestiones sociales, etc. Así que en principio no tienen asignados topes, pero cada año en las reuniones de directorios lo que se hace es ver cuál va a ser el monto anual de aprobaciones para todos los países, y a partir de eso se hace una agenda de preparación de proyectos. En el caso de Fomplata tenemos reuniones mínimas, tenemos reuniones de directorios como mínimo 3 veces al año, donde se aprueban esos proyectos. En el caso de que alguno de los proyectos sean más urgentes, Fomplata tiene la posibilidad de hacer aprobaciones a través de un mecanismo rápido de fast track por internet. Así que en principio los topes se van asignando año a año. María Teresa, ¿algo más? Sí, me quedaron dos preguntitas, señor presidente, no son muy largas, las puedo realizar. Sí, cómo no. Luego se prepara la senadora Krexel en el uso de la palabra. Sí, la segunda pregunta que tenía para usted es la metodología en el caso de que el proyecto incluya en su ejecución, en su tratamiento y también en sus beneficios a más de una provincia y o nación. Caso, por ejemplo, de proyectos hídricos limítrofes o proyectos que incluyen un recurso hídrico que alimenta uno, dos o tres países.
Por ejemplo, le doy un ejemplo específico, el caso del río Pilcomayo o del Bermejo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en el caso de la aprobación de los proyectos, pueden existir aprobaciones que se pueden hacer a las provincias, y en ese caso los proyectos se manejan con unidades ejecutoras que tengan cada una de las provincias a la cual están accediendo el financiamiento, y en el segundo caso los proyectos se pueden aprobar en cada uno de los ministerios a nivel nacional. Cuando se realiza el armado y la metodología de cada uno de los proyectos, se tiene en cuenta, obviamente, la participación de las distintas provincias en los casos, como decía usted, en los cuales haya alguna interacción. En general, cuando se presentan los proyectos a cada organismo multilateral, por lo menos el 50% de los proyectos que se van a realizar tienen que ser presentados. Después, como son proyectos de 4 o 5 años en general, siempre existe la posibilidad que en la segunda etapa de la ejecución de los proyectos haya cambios, ya sean por cambio de prioridades, cambio en las autoridades que están llevando adelante los proyectos, etc. Pero en general, desde el principio al fin, la metodología se tiene en cuenta para poder tener en cuenta lo que tiene que ver con casos que haya participación de distintas provincias. Eso se hace desde el principio del armado del proyecto, aprobación, y después en todo lo que tiene que ver con la ejecución del mismo. Y la última pregunta, en cuanto a la presentación del proyecto ejecutivo, hay un tiempo de análisis, un tiempo en el que se analizan las distintas carpetas, incluido lo que es tasa interna de retorno, incluido lo que es evaluación de impacto ambiental. Es decir, para un proyecto de características regionales, el tiempo de evaluación y finalización de la evaluación, ¿cuál sería? Bueno, obviamente va a depender de cada uno de los proyectos y de la maduración previa que tengan los mismos. Nosotros lo que hacemos de la subsecretaría es llegar a un momento donde se prioriza qué proyectos se van a hacer y qué proyectos no. Antes de la priorización del proyecto tenemos toda una etapa de preparación. Hay algunos proyectos que se hacen mucho más rápido y otros, por la complejidad, que tienen tiempo de preparación mucho más altos. Si quiere, después podemos ver, no en la reunión porque se haría muy lejos, pero por una llamada telefónica, si tiene alguna duda específica de algunos proyectos en particular, y le puedo dar información. Recursos humanos. Muchísimas gracias, muy amable de su parte. Bueno,